solo unos días terminó la cumbre climática, la COP26, pero de manera paralela se estaba haciendo otro evento mundial muy importante que es considerado, por así decir, la COP de la inteligencia artificial. Participó Chile, tuvieron distintas conversaciones, distintos paneles, hay distintos desafíos para la región, para nuestro país en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. Queremos conocer en profundidad cómo está avanzando Chile en esta materia, cómo está avanzando también América Latina. Vamos a hablar de todo esto con Nayat Sánchez Pi. Ella es directora de INRIA Chile, el Instituto Francés de Investigación en Tecnología e Inteligencia Artificial. Nayat, bienvenida a MOL TV, muchas gracias por este contacto, recién aterrizada en Chile. Sí, recién aterrizada en Chile. Muchas gracias, Patricia, y a MOL por el espacio para conversar de este evento y de esta oportunidad importante. Claro, obviamente ahora con la COP26 todos los ojos estaban puestos en esta crisis climática, pero también hay muchas cosas, no de crisis, sino que también de avances, de desarrollo, que tienen que ver con la inteligencia artificial, que se estuvieron hablando en este Summit Alianza Global sobre Inteligencia Artificial. A grandes rasgos, Nayat, para poder interiorizarnos en este tema, ¿qué se habló en este Summit? ¿Por qué es tan importante esa cumbre? Bueno, te cuento, esta cumbre en el fondo pues representa un espacio de reflexión de un año en el fondo de trabajo de la Alianza Mundial de la Inteligencia Artificial. Esta es una alianza que en el fondo pues se creó, bueno, es una iniciativa de múltiples países interesados y que en el fondo se creó hace unos años con el objetivo de cerrar la brecha entre la teoría y la práctica en el fondo de la inteligencia artificial, apoyar en el fondo con ese espacio de reflexión, de investigación también de vanguardia, pero también con actividades bastante concretas y aplicadas sobre las prioridades que surgen alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Y esto se construye y se crea alrededor del compromiso compartido, en el fondo por las recomendaciones de la propia OECD, alrededor de la inteligencia artificial, y entonces lo que reúne son pues expertos de los países miembros que conforman esta alianza mundial, y los que son miembros aquí, en el fondo, y todas estas mentes de alguna manera comprometidas y en temas bastante especializados en ciencia, en industria, en la parte más de, bueno, gobiernos, organizaciones, sociedad civil, academia, pero en el fondo todos en la convergencia de un tema tan importante como es la inteligencia artificial. Y esto se lanzó oficialmente en 2020, pero, y fue una idea que en el fondo se desarrolló durante el G7, iniciativa de las presidencias de Canadá y de Francia, y que hoy la componen 15 miembros fundadores, ¿no?, del GEPAI. Está Australia, Canadá, está Francia, está Alemania, la India, Japón, México, Nueva Zelanda, Corea, Singapur, Eslovenia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea. Estos son los miembros fundadores, pero se unieron después a finales de 2020 otros 4 países, Brasil, los Países Bajos, Polonia y España, y justo ahora, a propósito de este summit, se unieron otros 6 países, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, República Checa, Israel y Suecia. Y lo relevante, bueno, hablamos de muchísimas cosas, porque en el fondo en este summit, la Alianza Mundial de Inteligencia Artificial tiene un comité directivo, está formado también, que está apoyado por la Secretaría de la OECD, y tiene 2 centros que están especializados y que uno de ellos está en Montreal, el Centro Internacional de Expertos de Montreal para el Avance de la Inteligencia Artificial, y otro está en París, que está liderado entonces por INRIA, por el Instituto Nacional Francés de Investigación en Ciencias Digitales, y entonces nos tocó la tarea de organizar este summit anual, en el fondo facilitando la reflexión a través de los 4 grupos de trabajo importantes que conforman en esta alianza, que son alrededor de la creación de una inteligencia artificial responsable, de la innovación y la comercialización, nuevos modelos de negocios alrededor de la inteligencia artificial, alrededor de la gobernanza de datos y alrededor del futuro del trabajo. Y fíjate que dentro ya hay algo bastante relevante, porque ahí tú comentaste de la COP, que realmente, bueno, estaba ocurriendo en paralelo, y justo dentro de uno de estos grupos de trabajo también se trabajó de manera bastante fuerte durante este año en generar pues también un reporte y un espacio también de convergencia y de trabajo entre la convergencia del cambio climático y la inteligencia artificial. Entonces esto fue varias de las cosas que, bueno, con recomendaciones y con acciones concretas también para los gobiernos y eso.
Bueno, dentro de este summit, más allá claro, todas las conversaciones que se empezaron a dar pensando en los países que componen esta alianza global, se hizo un panel en particular donde se abordó la posibilidad, o en verdad el desafío, la ventana que tiene América Latina para poder convertirse en un referente mundial de desarrollo de inteligencia artificial en el planeta. Eso, ¿cuán real puede ser? Porque claro, uno piensa en todos estos países, en la Unión Europea, en Asia, en Estados Unidos, y uno no creería que América Latina tiene realmente este potencial de poder liderar los desarrollos de inteligencia artificial. Eso, ¿cómo se logra? Efectivamente, yo creo que bueno, ahí también hay muchísimos desafíos y en este panel que organizamos entonces, bueno, que INRIA Chile organizó, pero que también tuvimos la oportunidad de invitar a investigadores no solo de Chile, sino también de Brasil, de México, etcétera, en representación de, digamos, de Latinoamérica. La idea era de alguna manera también tener esta reflexión alrededor no solo de qué se está haciendo en América Latina, sino también cuáles son realmente las oportunidades, pero también de una manera pragmática entender los previos desafíos, cuáles son los blocking points y qué es realmente lo que tenemos que romper para realmente ganar en todo esto de la opción final de la inteligencia artificial. Y hay que entender que realmente el desarrollo de la inteligencia artificial de América Latina está marcada y va a estar marcada durante un tiempo con relación a la desigualdad, y bueno, esto es básicamente contra lo que tenemos que luchar efectivamente, y realmente para que el acceso a la tecnología y el acceso en el fondo a tecnologías como la inteligencia artificial no se vuelva en el fondo, pues, bueno, que ocupe, digamos, un espacio mayor en la brecha con relación al desarrollo de la propia inteligencia artificial. Pero lo que es relevante aquí, el punto importante que nosotros colocamos en este panel, que además fue el resultado del trabajo, digamos, de los expertos que estuvimos trabajando de conjunto, en ese sentido fue no solo en identificar pues estas brechas, estos desafíos, sino también pues converger en el fondo a las oportunidades que América Latina representa en sí para el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel mundial. Y esto, bueno, está representado en el fondo, y claro, dentro de América Latina hay un diapasón bastante amplio, ¿no? De lo que representa y los desarrollos en los países. Hoy, por ejemplo, en la Alianza Mundial de la Inteligencia Artificial, en el GEPA, ya participan México y Brasil, pero efectivamente todos tienen características bastante particulares. Chile acaba de lanzar su Política Nacional de Inteligencia Artificial y eso es bastante relevante. Y bueno, está claro que las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial están claras para la región, pero efectivamente hay una brecha abrumadora entre el acceso a toda esta tecnología entre diferentes regiones de Latinoamérica, y bueno, ahí lo que nos colocamos en la reflexión de cómo realmente cerrar esto y cómo realmente la investigación y cómo realmente hacer inteligencia artificial localizada desde América Latina no solo promueve un espacio de desarrollo para América Latina en sí misma, sino que contribuye en un espacio de diversidad también al desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global. Esto fue más o menos todo lo que tratamos. Nayat, vamos a hablar en particular de Chile, pero antes de eso, claro, cuando uno desde el fuera del mundo de la tecnología, la ciencia, la innovación, escucha hablar de inteligencia artificial, uno puede entender que se puede utilizar, por ejemplo, para ayudar al desarrollo del país, el progreso, la economía, acortar brechas, también ayudar a la educación, pero de manera concreta. Ahora cuando estamos hablando de, por ejemplo, potenciar a América Latina como un eje de desarrollo de inteligencia artificial, cuando hablamos también de Chile, cuando hablamos de este summit y de los desafíos que conversaron, ¿de qué estamos hablando de inteligencia artificial? ¿A qué nos referimos? Nos referimos al desarrollo del estado del arte de la inteligencia artificial y no meramente a la aplicación de la inteligencia artificial. Tiene que ver con poder crear la capacidad desde dentro de América Latina y ser capaces en el fondo de crear esa masa y esa capacidad importante desde América Latina, y para poder luchar entonces con todos estos obstáculos que se nos vienen siempre y se nos colocan hacia adelante, como por ejemplo pues la fuga de talentos, todo esto que nosotros, digamos, América Latina sufre en el fondo con relación a los países desarrollados.
y por tanto participar de todos estos espacios con esta visión multilateral con relación al desarrollo de la inteligencia artificial en sí misma, que bueno, está claro que tiene un potencial importante para el desarrollo económico, no solo de la región, sino del mundo. Pero en el fondo pues hace falta también esta mirada que nos ayude a velar con que esos espacios y esos desarrollos pues cumplan algunos espacios y algunos tipos de criterios que tienen que ser, bueno, validados obviamente pues por la ética en primer lugar, por el desarrollo con el humano en el centro, pero también con relación a al tipo de regulación particular que se tiene que hacer de este tipo de tecnología para evitar pues abrir un poco más la brecha esta de la desigualdad. Y entre todos los ejes que existen dentro del mundo de la inteligencia artificial, ¿cuáles son los que América Latina podría tener un plus o una ventaja por sobre el resto del mundo? ¿Qué se podría desarrollar con más fuerza acá en la región? Bueno, en la región, y te voy a hablar de la región, pero también te voy a hablar de Chile, o sea, porque Chile también tiene un potencial súper importante con relación bueno, la cantidad a las particularidades, sean naturales o sean, bueno, sociales. Aquí mismo, por ejemplo, conviven varias lenguas, ¿no? Dentro de América Latina, y esto es bastante importante para el desarrollo de la inteligencia artificial en términos de modelos de procesamiento de lenguaje natural que pueden contribuir en el fondo al desarrollo de los modelos de lenguaje en general, ¿no? De estos que estamos conociendo ahora. Pero más allá de eso, Chile tiene un potencial súper importante, por ejemplo, para contribuir a la comprensión del cambio climático a través de métodos, por ejemplo, de inteligencia artificial, y esto tiene que ver, bueno, pues con toda la diversidad que tiene Chile, pero también con toda, por ejemplo, con toda la infraestructura astronómica que Chile tiene y que, por tanto, todos los datos astronómicos y lo que representa el 75% en el fondo de todos los datos y todo el potencial de observación del mundo, ¿no? Y esto es algo bastante relevante. Entonces, en términos de comprensión y de contribuir, digamos, de manera local a esa captura de datos relevantes para la comprensión, por ejemplo, del cambio climático, pero también para la comprensión del universo, ¿no? Entonces, eso yo creo que ahí hay dos elementos súper relevantes. Pensando en estas posibilidades que tiene Chile, también la región, ¿cuán importante es en nuestro caso que nuestro país, el gobierno, haya presentado este Plan Nacional de Inteligencia Artificial? Usted participó también en la elaboración de este proyecto, aborda muchísimas áreas, son 70 iniciativas, distintos ejes, pero para alcanzar todos estos desarrollos, aprovechar estas oportunidades, ¿cuán importante era que se presentara este plan? No, efectivamente, yo creo que Chile ha dado un paso súper importante, no solo pues con la creación de su estrategia nacional, sino también con el lanzamiento de la misma y con todo este conjunto de acciones. Es evidente que con esto pues se coloca en un punto de referencia con relación a América Latina, y esto es bastante relevante. Ahora, dicho esto, queda mucho por hacer. Yo creo que queda mucho por hacer todavía. Hay que justamente en la mirada o sea, hacia adelante, de cómo continúa, ¿no? Más allá del papel, pues hace falta realmente pues hacer una convergencia de esfuerzos, no solo de presupuestos nacionales, y que esto tiene que el Estado claramente pues jugar un rol importante en crear estas capacidades, no solo de infraestructura, pero también de desarrollo de talentos y de programas que acompañen también todo esto con relación a la fuerza de trabajo y que también con relación a, bueno, a los modelos de innovación y comercialización y el desarrollo de una inteligencia artificial responsable, sino también en el fondo hay que involucrar y hay que crear mecanismos que involucren entonces al sector privado, pero también claramente dando el ejemplo desde el sector público. Entonces yo creo que hay un paso importante con relación a bueno, el tipo de medidas ahora que se tienen que ir tomando, pero también que se tienen que ir priorizando en el fondo en términos de presupuestos para ir avanzando. Yo creo que es súper relevante, por ejemplo, para Chile participar entonces en una alianza de este tipo, porque en el fondo también da esta mirada multilateral, va a poder dar la posibilidad de que investigadores, de que el gobierno de Chile pueda nombrar a sus expertos dentro de esta alianza mundial y que en el fondo pues se puedan traer no solo recomendaciones mundiales de vuelta, sino que también se pueda colocar la experiencia local hacia adelante, que es bastante relevante desde Chile, en una instancia como esta. Bueno, de hecho, una política nacional de inteligencia artificial ya la tenían países como Brasil, Argentina, México, Colombia.
Ahora la tiene Chile, y pensando en esta misión conjunta que se podría tener como región para avanzar, ser un hub de desarrollo de inteligencia artificial, ¿se puede aspirar a tener una hoja de ruta conjunta en la región que al menos vaya en la misma dirección, con los mismos objetivos? Efectivamente, yo creo que hay que trabajar en eso y hay que involucrar entonces asociaciones regionales claramente que nos apoyen en ese sentido. Y yo creo que, bueno, de las estrategias nacionales ahora destacan algunas, probablemente que tienen un poco más de presupuesto que otras asignados y que se ve realmente pues un claro camino, porque está claro que todo no es el financiamiento, pero hace una diferencia porque marca una hoja de ruta bastante más concreta, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que para apoyar desde la región haría falta pues una mirada regional, efectivamente, para colocarla entonces desde en instancias como estas, por ejemplo, como la Alianza Mundial de la Inteligencia Artificial, porque efectivamente el punto no es solamente como región salir a pedir ayuda, ¿no? A los países desarrollados, sino también colocar las características y la diversidad que existe en la región hacia adelante, que es un tema bastante relevante para el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global. Nayat, pensando también en el futuro, usted mencionaba que, claro, este plan es un gran paso, pero no es suficiente, hay que hacer todavía muchísimas cosas. Siempre se habla en este contexto, hace bastante tiempo, de la cuarta revolución industrial, subirse al carro del desarrollo tecnológico. ¿Se podría decir que Chile ya está arriba o todavía estamos con un pie arriba, un pie abajo? ¿Cómo vamos? Yo creo que falta comprometimiento de la industria. Yo creo que falta un poco comprometimiento todavía de la industria y de los privados para realmente adoptar la inteligencia artificial y todos estos métodos un poco más profundos para que en el fondo contribuya de una manera más transversal al desarrollo de la productividad, de la economía, también la sociedad. Pero claramente esto tiene que ir en paralelo. Esto, como te decía antes, tiene que haber un esfuerzo en el fondo importante, no solo en términos financieros, sino de también dar el ejemplo desde el Estado. Entonces hay un trabajo importante que el Estado debería cumplir también con también adoptar todos estos mecanismos hacia adentro, ¿ya? Optimizar sus procesos y adoptando todo esto en su dinámica nacional, y con esto dar el ejemplo también para que los privados se puedan subir al carro. Yo creo que efectivamente falta un impulso, ¿ya? De ejemplo, tendría que decirte que es de los dos, financiero y de ejemplo, pero está claro que los privados tienen que hacer su parte también. Claro, de todas formas, igual uno mira, por ejemplo, el desarrollo tecnológico del último tiempo, algunos casos de éxito de startups chilenas que además se basan en inteligencia artificial, y uno creería que al menos vamos bien encaminados. Sí, efectivamente, uno ve, pues cada vez tenemos más unicornios en Chile y en la región, ¿no? Y eso es algo que es bastante potente, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, las pequeñas empresas, las startups están cada vez adoptándolo más como un mecanismo, y justamente la reflexión tiene que ser hacia adelante. Yo creo que hay todavía una inercia que romper, pues, en las grandes empresas y en la grande industria, ¿ya? Para que en el fondo lo pueda adoptar para sacar a Chile, efectivamente, convertir a Chile en esto que llamamos en la economía del conocimiento, ¿no? Y que pase en el fondo, bueno, pues de ser esta economía más extractivista a una economía en el fondo que se supera y que va un poco más allá, ¿no? Así que efectivamente yo creo que hay un espacio todavía a recorrer, pero ya el paso, en mi opinión, de haber lanzado la Política Nacional de Inteligencia Artificial es un paso súper importante para el país, y que efectivamente tiene que seguir de otros pasos más comprometidos. O sea, Aprovechando ayer que usted participó de la elaboración de esta Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ¿cómo se va a ir evaluando que se vayan cumpliendo los distintos objetivos que tiene? bueno, ahí hay varias acciones bastante concretas que se lanzaron en el plan de acción en el plan de acción este que acompaña a la Política Nacional de Inteligencia Artificial, y efectivamente pues va a haber un comité ahí que va a ir monitoreando pues su cumplimiento, ¿no? La idea es que en el fondo es que estas acciones solo crezcan, ¿no? Si hoy, está formado, no recuerdo ahora el número exacto de la cantidad de acciones, que es bastante, pero la idea es que todas estas acciones y este número crezca y que efectivamente se vayan pudiendo monitorear, ¿no? Bueno, y también todo eso tiene que ir de la mano necesariamente con desafíos regulatorios que tienen que ver con la privacidad de los datos, los derechos de los personales, etcétera.
Efectivamente, todavía hay un espacio por recorrer en Chile con relación a la ley de datos personales que todavía, bueno, está a medio camino, que efectivamente se tiene que revisitar y efectivamente, sobre todo para sectores estratégicos y sobre todo sectores como por ejemplo la salud, es algo bastante esencial, ¿no? Entonces, esa es una parte, y otra parte tiene que ver pues con el desarrollo y la regulación de la propia tecnología, ¿no? En particular de la inteligencia artificial, de justamente colocar el propósito hacia adelante, de entender siempre que la inteligencia artificial no es un fin, es un medio, ¿ya? Y justamente lo que hay es que efectivamente colocar el propósito siempre delante para conseguir que en el fondo tengamos pues un desarrollo responsable y ético, ¿no? De la inteligencia artificial. Claro, y para ir alcanzando también estas metas de convertir no solo a Chile, sino que a la región en un centro de desarrollo de inteligencia artificial. Nayat, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchísimas gracias a ti, Patricia, y a ustedes por la invitación. Un gusto. Quedamos en contacto, sin duda vamos a seguir analizando el desarrollo de este sector en Chile. Por mientras, los dejamos como siempre a todos ustedes que nos están viendo, que se queden aquí conectados, informándose en emol.com.